Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuenta el 1 al 10, doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. Ok. ¿Sí se puede abotonar este? Ok. Gracias, doctor. ¿Cuento o canto? ¿De qué vamos a conversar hoy? Vamos a hablar sobre diabetes y el COVID-19. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Además, todos aquellos que tienen alguna enfermedad de base, muy importante las recomendaciones. Vamos a ver. Hola, Gonzalo. La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no la usa adecuadamente, y esta se queda en la sangre y no llega a las células. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Aunque la diabetes no tiene cura, la persona que la padece puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sana. Las personas que tienen más probabilidad de desarrollar diabetes son las que tienen más de 45 años de edad, antecedentes familiares o sobrepeso. Además, la inactividad física y ciertos problemas como la presión arterial alta también afectan. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saludo como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus pares. Hoy vamos a hablar sobre la diabetes, pero también qué está pasando con los pacientes que tienen esta patología ante la pandemia del COVID-19. Hoy nos va a ayudar a responder muchas inquietudes el doctor José Antonio Parejo, especialista en medicina interna y también fue presidente de la Sociedad Venezolana de esta área. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Encantado Un gusto de estar contigo. recibirlo, doctor. Vamos a hablar un poco sobre la diabetes, digamos sobre la deficiencia de la insulina en este paciente, pero existen diferentes tipos de diabetes que siempre es oportuno e importante aclarar. Sí, la diabetes es una enfermedad, como tú lo dices, en la cual hay una falla en la función de la insulina, bien sea porque no hay o porque el cuerpo tiene resistencia a la insulina. Nosotros clásicamente conocemos dos tipos de diabetes, pero en realidad hay muchos más tipos de diabetes. Pero principalmente vamos a hablar sobre diabetes tipo 1, que es aquellos pacientes que por algún error genético nacen con deficiencia de insulina y ellos desde pequeños van a necesitar, el tratamiento de ellos es básicamente insulina. Y luego tenemos lo que llamamos la diabetes del adulto, que es la diabetes 2, que es aquellos pacientes que generalmente son mayores de 40 años y con otros factores de riesgo como obesidad, sedentarismo. Existe más una resistencia a la insulina y en esos pacientes lo que tenemos que trabajar son los factores de riesgo y por eso se utilizan lo que nosotros llamamos hipoglicemiantes orales, o sea, tratamiento con pastillas. El paciente adulto, como usted bien lo indica, paciente con la diabetes tipo 2, nos habla sobre una resistencia a la insulina que puede ser de diferentes tipos. ¿Se puede prevenir que esto se desencadene a diabetes? ¿Se puede mantener un paciente controlado sin la necesidad de llegar a este punto? Esa es la idea es prevenir. La idea es que nosotros conozcamos el paciente, no esperar que ya presente la diabetes, sino comenzar desde joven. Hablamos joven, hay que hacerse chequeo a partir de los 20 años, probablemente anualmente o cada 2 años, y ir detectando aquellos son los factores de riesgo para desarrollar diabetes. ¿Cuáles son los exámenes que se puede realizar un paciente o que se debe realizar un paciente para saber si tiene esta resistencia a la insulina que podría llegar a diabetes? Primero hay que tener una clínica, hay que examinar. Y luego de los exámenes habría que hacer una glicemia en ayunas. Ese es el examen básico, no tenemos que estar inventando
pedir niveles de insulina, no. Pidamos una glicemia en ayunas y después, si tenemos alguna duda, hacemos lo que antes se llamaba curva de tolerancia glucosada, pero que hoy en día probablemente se determina solamente por una glicemia en ayunas y 2 horas después de haber comido. La postprandial. La postprandial 2 horas después de haber comido. Eso nos da una idea de cómo está funcionando el metabolismo del paciente. Eso le va a ayudar. Nos hablaba de la clínica. Cuando nos habla de la clínica es ese interrogatorio que se tiene con el paciente. ¿Cuáles son las manifestaciones principales que pudiera estar presentando un paciente que de repente nos está viendo y dice, es que no sé si estoy en etapa de diabetes? Ok, principalmente el paciente tiene mucha sed, o sea, mucha ganas de tomar agua, tiene mucha hambre, todo el tiempo tiene la sensación de que tiene el estómago vacío, que tiene que comer mucho más. Además de eso se asocia mareo, a veces siente la visión borrosa, e inclusive hay cierto grado bueno, no digamos que a dormir, pero como astenia, debilidad, fatiga. ¿Okay? Y en esos pacientes inclusive pueden presentar en esa fase aguda pérdida de peso. Claro, nos habla de la pérdida de peso, pero también nos habla sobre las ganas de comer. Muchos de estos pacientes no son obesos, a pesar de que tenga esta carga de ingesta bastante elevada, pero sí tienen un aumento en lo que sería la parte baja del abdomen, en lo que sería su circunferencia en grasa. Hay un cambio. Podemos ver un paciente muy delgado, pero con esa grasita bien marcada ahí, ¿no? En general, todos tienen sobrepeso, en general. Vamos a hablar de que el 80% tienen sobrepeso. Y sobre todo nos preocupa mucho lo que es la obesidad abdominal, que es, como tú dices, ese cinturón que se nos genera aquí de grasa, que es el que nos va a hacer pensar en que el paciente está teniendo fallas en la parte de lo que es el metabolismo de la insulina. No solamente el metabolismo, la resistencia pues, al uso por el organismo. ¿La diabetes es hereditaria, doctor? No, la diabetes del adulto, la tipo 2, no es hereditaria. Hay cierto grado, si hay desde el punto de la diabetes tipo 1, que es la diabetes, como te digo, por algún error genético no produce insulina. Pero la diabetes tipo 2 no es hereditaria, pero nuestros padres nos enseñan a la diabetes porque nosotros comemos lo que nuestros padres nos enseñaron. Y si mi papá es diabético es por lo que él comió y yo como lo mismo que come él. Pero, por ejemplo, si es un paciente diabético controlado, puede ser que esta persona ya haya aprendido a la parte de la alimentación, por ejemplo, disminuir la ingesta de sal, que es bastante importante también, las grasas saturadas, los hábitos en general. Las harinas, los carbohidratos. ¿Okay? Nosotros somos un pueblo que come mucha harina. ¿Okay? Nosotros arroz, yuca, papa. Y los combinamos de paso. Y los combinamos, además como en un plato tú ves que hay una proteína y hay 5 carbohidratos. Y nosotros nos sentimos bien con eso. Bueno, esa es la parte que hay que trabajar, pero no podemos esperar, como tú dijiste, a los 45 años con diabetes, sino que, oye, mira, tengo 30 años, tengo sobrepeso, soy sedentario, tengo 30 años, me creo Superman o Super Niña. No. Tenemos que cuidarnos y modificar hábitos de alimentación, hacer ejercicio y cuidar todas esas partes, todas esas cuestiones que nos pueden, digamos, complicar y hacernos llevar a diabetes. Cuando una persona llega a la diabetes y no se controla, no tiene un control estricto por parte de medicina interna, endocrino, sino que continúa así, ¿qué pasa con este paciente? Me va a ayudar a responder en la próxima parte. ¿Qué sucede con el paciente diabético no controlado y la importancia de que siga todas las recomendaciones del especialista? Nos seguirá acompañando en la próxima parte el doctor José Antonio Parejo, médico internista, también expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Gracias por la sintonía. Recuerda que estamos en transmisión a través de Instagram Live, a través de Daniela J. Sala. Estamos viendo los comentarios que nos están llegando. La participación de la audiencia también nos puede escribir por @salud_gb. Ya regresamos con mucho más. Ya veremos. Vamos a ver lo del paciente no controlado para llegar también a los pacientes que puedan presentar síntomas de COVID o infección por COVID. Perfecto, seguro. Cuando se trata de la diabetes tipo 2, que es la más común, la prevención es muy importante. Si la persona tiene sobrepeso, hay antecedentes de la enfermedad en la familia o si se fue diagnosticado con prediabetes, es fundamental prevenirla. Hacer algunos cambios en el estilo de vida puede evitar las complicaciones graves de la diabetes en el futuro.
como daños a los nervios, los riñones y el corazón. Realizar actividad física de manera frecuente trae muchos beneficios, debido a que ayuda a bajar de peso, reducir el azúcar en sangre y aumentar la sensibilidad a la insulina. Asimismo, consumir mucha fibra reduce el riesgo de padecer diabetes al mejorar el control de la glucemia. Por su parte, si la persona tiene sobrepeso, la prevención de la diabetes podría depender de la pérdida de peso. Por cada kilo que se pierda, le sorprenderá cuánto mejorará su salud. No solamente es la pérdida de peso, es realmente interiorizar un cambio de hábitos de vida. Por eso nos sigue acompañando al día de hoy el doctor José Antonio Parejo, médico internista, y estamos hablando sobre la diabetes. También vamos a hablar sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en estos pacientes. Yo le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué sucede con un paciente no controlado? Ya veíamos un abreboca, pero queremos dejar ese mensaje el día de hoy. ¿Por qué es tan importante controlar la diabetes? Claro, y la diabetes, tú dirías, bueno, que suba el azúcar, ¿qué importa? Me sube un poquito, no hay problema. No, el problema es que desde el punto de vista metabólico eso produce un daño en lo que nosotros llamamos órganos blancos. Y los principales órganos blancos de la diabetes es el riñón, es el corazón, el cerebro y los ojos. Pero más allá de eso, afecta todo el organismo, porque si tú ves un paciente diabético puede estar en insuficiencia renal, entonces está en diálisis. La mayoría, yo diría que el 90% de los pacientes diabéticos muere de enfermedades cardíacas. Pero además de eso, la persona puede perder la vista, o inclusive, ustedes ven con frecuencia que la causa principal de amputación en personas mayores es diabetes. El llamado pie diabético. El pie diabético. Entonces, oye, hay que cuidar y hay que evitar llegar a esos extremos, porque como tú mismo lo dijiste, la diabetes no es curable, pero es completamente controlable. Cuando hablamos sobre el control, que es sumamente necesario, nos hablaba sobre la afectación que tienen en otros órganos de nuestro cuerpo, porque si bien es cierto la insulina es la llave del páncreas, pero afecta los riñones, afecta el corazón. Veíamos también sobre el sobrepeso y la obesidad. Hablamos de una pandemia que es el COVID-19, pero hace muchísimos años estamos hablando de una pandemia que es la obesidad, responsable de múltiples de las enfermedades del mundo, además de los resultados graves que pasan, incluso la muerte de muchos de los pacientes. Nos decía que la pérdida de kilos, así lo decíamos al principio, ayudaría mucho al control del paciente diabético. ¿Esto realmente es cierto? Totalmente cierto, eso es completamente cierto. Inclusive no sé si has oído que la cirugía bariátrica ha tomado en cierto momento la pauta de decir yo puedo curar la diabetes. Le llaman cirugía metabólica incluso. Exactamente, ese es un punto importante porque eso estamos hablando de pacientes con obesidad grado 3, o pacientes muy obesos, con un índice de masa corporal entre 35 y 40 kilos por metro cuadrado de superficie, y de verdad se ha visto que esos pacientes que antes eran muy difíciles de controlar, cuando se les hace la cirugía y bajan de peso, pues logramos controlar adecuadamente, y en algunos casos no es que lo cure, es que no necesita ponerle tratamiento, sino que simplemente con un plan de ejercicio adecuado y con una alimentación adecuada logran el control. De Douglas Pérez nos escribe y nos dice: mi padre fue diagnosticado por glotón, así lo dice, comer excesivamente, sedentarismo, entre otras cosas. ¿De alguna forma eso me podría afectar en el riesgo para mí para la herencia? Nos pregunta. Ese punto es importantísimo. La herencia es que nosotros aprendemos de nuestros padres lo que ellos hacen, no lo que nos dicen. Entonces lo que tenemos que aprender qué es de lo que tu papá está haciendo, qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Si él es sedentario, pues haz un plan de ejercicio que sea cómodo y que sea fácil para que tú lo puedas hacer. Revisa bien lo que estás comiendo, ajusta no solamente el tipo de alimentación, porque la gente cree no hay alimentos malos, no, ajusta la cantidad y lo que hablamos anteriormente, no puedes comer una proteína y 5 carbohidratos. BP Pablo Meneses nos pregunta lo siguiente: ¿qué proporción de carbohidratos, veces al día, podríamos consumir para evitar la diabetes? Saludos. No hay una proporción o no hay una cantidad exacta. Lo único que les puedo decir es que los carbohidratos es como la gasolina del cuerpo. Es decir, yo la utilizo porque yo durante el día, esa es mi forma de generar calorías para yo hacer mi actividad. Entonces tratemos de comer mayor cantidad de carbohidratos en las mañanas y tratemos de comer lo menos posible en la noche, porque en la noche vamos a dormir, y entonces ¿para qué yo quiero calorías para dormir? En la noche debería comer proteína para regenerar tejidos. Claro, y además lo que hablábamos al principio, tratar de no combinarlas, tratar de no excedernos en ellas, porque esto es bastante importante. Exactamente. Nos escribe también tu defensora Cofe, esto más un comentario que una pregunta, nos dice: me gusta y disfruto mucho trotar.
Hoy en la mañana troté 12 kilómetros en 1 hora 20 minutos y sonrío y saludo. Bueno, son hábitos que, bueno, podemos tomarlos como ejemplo. No, Eso es importante, ¿no? Lo que pasa es que es pocas las personas que pueden plantearse voy a trotar, y sobre todo cuando tengo 50, 60 años, tengo problemas articulares, me duelen las rodillas, me duelen los tobillos, es simplemente caminar. Y es caminar un paso regular y durante un tiempo por lo menos adecuado, que debería ser entre 20 y 30 minutos diarios. Por supuesto, B. Douglas nos vuelve a escribir y dice una pregunta: ¿las personas mayores de 40 años deberían consumir máximo cuántas calorías por cada comida? Eso va a depender de la actividad que la persona realice. En general, yo creo que en promedio 2.000, 3.000 calorías al día, dependiendo de la actividad que uno hace, es suficiente. Yo tendería a ir un poquito más hacia 2.000 que a 3.000, pero eso va a depender de la actividad diaria de cada quien. El doctor Pablo Otolino también le manda un saludo grande. Parejo escribe por acá, saludos desde Chile. El doctor Pablo Otolino nos escribe por acá. Seguimos hablando, doctor. Nos decía el impacto que tiene un paciente diabético no controlado. Ahora, ¿qué pasa con un paciente diabético no controlado y si le llega a ser dado positivo COVID-19? Nosotros estamos viviendo el estreno de una enfermedad, estamos viviendo el estreno del COVID. Esto es algo que no teníamos la historia, entonces estamos aprendiendo en el camino. Hemos cometido muchos errores, pero lo que hemos aprendido es que la reacción o la forma en que la enfermedad evolucione no depende tanto del virus, sino de la persona y de su sistema inmunitario, lo que se llama la respuesta inflamatoria. Los pacientes diabéticos son pacientes de por sí inflamados. Quiere decir, ellos van a tener mayor riesgo de tener complicaciones asociadas al COVID. Y vamos a ver en la próxima parte cuáles son esas complicaciones y cómo se manifiesta en este paciente. Nos dice sobre la inflamación. Vamos a verlo a regreso. Nos seguirá acompañando el doctor José Antonio Parejo, médico internista. Recuerden las redes, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya volvemos. Si lo tienes en vivo. Sí, sí, claro. Estoy en Instagram Live. José Antonio Parejo, médico internista, nos sigue acompañando en el estudio. Estamos hablando sobre la diabetes, pero justamente antes de irnos a la pausa hablábamos sobre el impacto del paciente con COVID-19 teniendo una enfermedad de base como la diabetes. Nos decía que la diabetes es una enfermedad inflamatoria de por sí. ¿Qué pasa entonces con este paciente? Existen diferentes etapas, sabemos, leve, moderada, severa para el paciente, pero ¿qué sucede con el diabético? La mayoría si nosotros vemos COVID, la mayoría de los pacientes COVID tienen una sintomatología leve. Se dice que alrededor del 80% de los pacientes que presentan COVID tienen síntomas leves. El 20% restante es que nos va a traer problemas, que es el que puede tener síntomas moderados o el síntoma severo, que es el que mayor riesgo de muerte tiene. En ese grupo es donde están la mayoría de los pacientes con enfermedades crónicas inflamatorias, y en ese grupo están los diabéticos. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden ser desde complicaciones para lo que es la parte respiratoria, para lo que es la parte neurológica, las alteraciones que el paciente puede presentar. Desde el punto de vista de, alguna vez hay manifestaciones digestivas, el paciente con diarrea se deshidrata con mayor facilidad el paciente diabético, y esas son las complicaciones, pero sobre todo la parte de la respuesta inflamatoria con respecto al sistema respiratorio, a la parte respiratoria, que es la que mayormente nos preocupa. Siempre se le ha dicho al paciente que no debe automedicarse. ¿Qué pasa ahora cuando vemos con mucha frecuencia que las personas ante el miedo del COVID-19 empiezan a suministrarse medicamentos pensando de que esto lo va a ayudar? ¿Qué pasa con un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes y empieza a jugar un poco con la medicina de manera inescrupulosa? No es inescrupulosa, pero es simplemente un poquito la parte del realismo mágico que tratamos de nosotros tratar de... El COVID es una enfermedad viral y hasta ahora para los virus no hay nada que funcione. Inclusive si vemos medicamentos que hasta hace poco eran la panacea, Remdesivir, hoy en día prácticamente no tienen ninguna indicación porque no ha ayudado en nada. Entonces, en las enfermedades virales lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarnos bien, alimentarnos bien, mantenernos bien hidratados, y si nos vamos a hablar de paciente diabético,
cumpla el tratamiento que su médico le indicó, bien sea si está tomando pastillas, cúmplala como debe ser, y si se está inyectando insulina, cúmplala como debe ser. No se puede abandonar. No las modifique, ni las ajuste, ni haga nada de eso. Y lo otro que tiene que tener cuidado es que muchos de estos medicamentos naturistas, entre comillas, son medicamentos que son preparados con hojas y se le agrega azúcar, se le agrega algo, y eso pudiera generar un desequilibrio desde el punto de vista metabólico para el paciente diabético. Es importante entonces seguir todas las medidas y además comunicarle no solamente a la persona que le está viendo el COVID, sino a su médico que le controla la diabetes, que está pasando por este proceso, ¿no? Exactamente. Mientras el paciente esté en casa, él cumple su tratamiento como debe ser. Si el paciente tiene que ser hospitalizado, ya el grupo médico decidirá si ese paciente va a seguir con su tratamiento que venía recibiendo, o lo más frecuente es que se pase insulina durante el tiempo que esté hospitalizado. Sabemos que seguimos aprendiendo sobre este virus. Vamos a un año por lo menos en el país, aprendiendo un poco del COVID-19, en el mundo un poco más, dependiendo de la región que hablemos. Por ejemplo, China, que se le presentaron los primeros casos en el año 2019. Pero, por ejemplo, ¿se ha visto algún estudio que hable sobre el paciente post-COVID? Bueno, sí, estamos comenzando a ver, todavía estamos en la primera, aunque hemos dicho que hay como 2 o 3 olas, todavía estamos en la gran ola inicial, y recién ahora es que estamos viendo qué pasa con los pacientes después del COVID. Yo le puedo decir que, sin saber mucho de COVID, de qué va a pasar, todas las enfermedades virales cumplen un ciclo. Te enfermas y te recuperas. Y te recuperas en un tiempo variable. Por lo menos, si tú antes oíste de hablar de la enfermedad del beso, que se decía que el paciente podía pasar hasta un año enfermo. Bueno, con COVID no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero hay un estado post-infeccioso, post-viral, que va a depender también del paciente y de su enfermedad de base, cuáles son las complicaciones que puede tener. Hemos visto complicaciones neurológicas, el paciente queda con trastornos neurológicos, dolores de cabeza, mareo, algunas alteraciones en algunos de los nervios. ¿Okay? Ahí se ha hablado de algún proceso cardíaco, miocarditis, que es inflamación del corazón, que puede generar arritmias o alguna alteración en el funcionamiento del corazón. Pero hasta ahora claro, la parte pulmonar, que con mucho más frecuencia estamos viendo pacientes con fibrosis o enfermedad intersticial. Pero eso es algo que todavía no podemos cuantificar, ni medir, ni decir todo paciente con COVID va a quedar con eso. Por supuesto. La mayoría no va a tener ninguna secuela. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo lo pueden contactar? Mi cuenta por Twitter es @JAParejoA. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos estuvo acompañando el doctor José Antonio Parejo, médico internista. Estuvimos hablando sobre la diabetes y el COVID-19. Gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Nuestras redes @salud_gb, @DanielaJSalas. Cuídense. Será hasta una próxima oportunidad.